Bien, ¿qué es lo correcto? El ministro acaba de decir, el ministro del Interior acaba de decir que, perdón, de Defensa, que toda esta zona es como Afganistán, ¿no? Para tratar de hacer un símil hablando de las guaridas o las cuevas donde se ocultan estos terroristas. Esta mañana hemos invitado a Roberto Quiabra y a Carlos Tapia para tratar de entender lo que está pasando. Buenos días a ambos. Buenos días. Buenos días. Carlos, ¿cuál debería ser la denominación? ¿Por qué no comenzamos por ponernos de acuerdo? ¿Son terroristas, narcoterroristas, secuestradores, sicarios? ¿Cómo los llamamos? Primero, la importancia de resolver ese problema. Con el general estábamos conversando de que desde la época de Sun Tzu, hace 2500 años, hay que conocer al enemigo para saber combatirlo. Pero si tú lo caracterizas de una manera equivocada, tu táctica, tu estrategia también va a ser equivocada. O sea, esto no es una discusión solamente académica. Por ejemplo, cuando se dice subversivos, el subversivo es aquel que quiere cambiar el régimen, quiere capturar el poder por la vía violenta, quiere construir otro tipo de Estado. Yo sospecho que los hermanos Quispe no están muy interesados en cambiar el Estado, están interesados en tener plata y están interesados en convivir con el narcotráfico, fagocitándolo y tercerizando la función de la violencia armada. Entonces, ¿cómo debería ser calificado? Primero, en términos globales, son una banda armada, ¿no es cierto? Se pueden disfrazar con uniforme de camuflaje, pero son una banda armada. Y esa banda armada, ¿qué cosa es lo que hace? Realiza acciones contra la policía, contra el ejército en los corredores de la droga. Y ellos, para venderse como necesidad para el negocio de la droga, tienen que tener armas. Y cada vez más se van involucrando en toda la industria del narcotráfico. Yo he dicho siempre que quitas a los Quispe, los capturas, los desapareces, los eliminas, y el hábitat de la violencia, producto de una economía ilegal, va a permanecer. En los estados del norte de México no están los hermanos Quispe, y hay 40.000 muertos, ¿no es cierto? El problema principal, estratégico, es cómo resolver el hábitat sociopolítico, que es tributario de la violencia, porque es una economía ilegal. El 60% del Producto Bruto Interno del BRAE viene de la coca. Pero ¿qué cosa hay que hacer ahora? Ahora todos tenemos que cerrar filas y, francamente, que nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, cumplan con sus objetivos y sean capturados o eliminados en combate. Ahí no puede haber izquierda, derecha, centro, arriba, abajo. Todos tenemos que cerrar filas, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que no seamos lo suficientemente normales en el análisis para decir, no son victorias impecables, hay problemas, tenemos que resolver el problema de inteligencia. ¿Cómo llegaron 80 hombres a Quepachato? ¿Cómo se llaman? Con sus fusiles AKM, en bus, ¿cómo llegaron? Nadie informó de eso. O sea, hay problemas que tienen que ser resueltos, ¿no? Y para que podamos en el largo plazo abordar una estrategia que verdaderamente reconstruya la paz y el tejido social, la falta de Estado, la no existencia de institucionalidad. Beto, para terminar, la violencia no solamente es de los Quispe palominos, sino también hay el narcotráfico y violencia. ¿Cómo cree que actúan los jueces ahí? ¿Cómo cree que actúan los fiscales? ¿Cómo se llaman los profesores? El hábitat es de violencia. Es como consecuencia de una economía ilegal, perseguida. Es como la película del siglo pasado, en los años 30, en Chicago, pues, ¿no es cierto? Cuando en la época de la prohibición. Entonces tenemos que resolver eso con una mirada de largo plazo. Ahora, en el corto plazo, sí, pues hay que resolverlos y capturarlos o eliminarlos en el combate. Ojalá se pueda, ¿no? Porque no puede ser que los titulares hablen de victorias y las caras que vemos cuando se entrevistan a los familiares no son muy victoriosos, llamémosle así, ¿no? General Quiabra, se refiere Carlos evidentemente a este titular que ya lo hemos mostrado varias veces en el programa de hoy, pero que no deja de indignar porque hay muertos, porque hay heridos, porque hay desaparecidos, porque hay poblaciones desplazadas ante la amenaza de bombardeo. ¿A usted le gusta hablar de rescate o de liberación? Y en cualquiera de los dos casos, ¿cuáles serían las virtudes y defectos militares que encuentra? Permíteme continuar la respuesta que empezó y se fue.
¿quién es el enemigo? Yo creo que el Perú no puede cometer el mismo error de los años 80, ¿no? Dijimos que eran unos delincuentes abigeos y nos encontramos con que eran unos senderistas subversivos que tuvieron un iluminado que les dijo hay que destruir al Perú y matar a su gente para hacer un Estado mejor. Y tuvimos 20 años de muerte y destrucción. Hay dos tipos de guerra, la guerra convencional y la guerra no convencional. En la guerra convencional es que se enfrentan dos fuerzas armadas. Y en la guerra no convencional hay tres modalidades hoy en día. La subversión, el terrorismo y el narcotráfico. La subversión es la guerra que tiene que lidiar un Estado contra una organización que con apoyo o no del exterior emplea métodos violentos para destruir la sociedad y tomar el poder y cambiarlo de acuerdo a su ideología. Eso es lo que tuvo el Perú con Sendero Luminoso. Terrorismo es lo que tiene Estados Unidos y Occidente, que viene luchando contra Al Qaeda, porque el terrorismo no busca tomar poder. Al Qaeda quiere tomar el poder en Estados Unidos, no, y sin embargo hizo el 11 de septiembre, ¿no? Vino lo de Londres, lo de Madrid. Pero para que Estados Unidos pueda ejecutar a los terroristas necesitaba un territorio. Entonces dijo, están en Afganistán. Después dijo, están en Irak y total lo asesinaron a Bin Laden en Pakistán. Y el narcotráfico que tiene su elemento armado. Porque no tenemos cuenta nosotros que el Perú es el primer productor y exportador mundial de cocaína y que este gran negocio requiere pues defender su cocina. Acá se hace la cocaína. Y cuando ellos contratan sicarios, contratan profesionales. Y así como sicario urbano, tienes unos sicarios rurales que conocen el terreno, tienen armas y que están actuando ¿contra quién? Contra la fuerza del orden, que son los que con su presencia están malogrando el negocio. Entonces, cuando nosotros decimos quién es el enemigo y cómo hay que combatirlo, tenemos que decir que es el narcotráfico. Algunos que dicen, no lo reduzcamos a que son guachimanes del narcotráfico, como si el narcotráfico fuera una amenaza más suave que la subversión. Yo preferiría que estos fueran subversivos y no narcotraficantes. ¿Por qué? Porque los subversivos lo puedes trabajar con ideología, ya los hemos ganado. El que tiene a la población gana. Cuando el Perú logró tener a la población que la habíamos perdido, le quitamos la fuente de abastecimiento, de seguridad que eran los pobladores a los subversivos. Pero cuando derrotamos militarmente a los subversivos, no se hizo la consolidación. La consolidación era la presencia del Estado en estas zonas. Mejorarles la calidad de vida, presencia del Estado, educación, salud, carreteras, comercio, algo que les permitiera a los retornantes, a los nunca capturados y a los que habían cumplido su condena, tener una oportunidad de ganarse la vida, lo que está haciendo Colombia hoy en día. Colombia, de los 18.000 que eran hace 10 años, hoy son 8.000. ¿Y qué hace con esos 10.000 que se han desmovilizado? Un programa social, tierras y apoyo para que puedan vivir, porque si no, ¿de qué viven? Entonces, estos se han regresado y encuentran que todo es lo mismo. Entonces, si encuentran que todo es lo mismo, ¿qué cosa hago? Soy profesional pues en esto, soy profesional porque me conozco las rutas y porque puedo apoyar en esto que me va a ganar mi plata. Sé manejar armas. ¿Dónde está el Estado? Entonces, cuando tú dices, esto lo soluciono, ¿cómo? ¿Enviando a los soldados en las alturas del Bicatán y poniendo 2 puestos policiales antidrogas? Entonces, si el enemigo es el narcotráfico, ¿qué estamos haciendo? ¡Nada! ¿Hay lavado de activos? ¿Control de lavado de activos? Salen los principales directivos de la Corte Suprema, Fiscalía de la Nación. No pueden hacer lucha contra el lavado de activos porque no está el reglamento. Porque cuando piden una información se demoran 1 año en darla. Estamos controlando los insumos y voy a repetir y deben haber escuchado varias veces, hace más de 8 años que se piensa hacer un software para controlar los insumos químicos que permiten la fabricación de la cocaína. El 95% viene del exterior. ¿Dónde está el software? ¿Somos incompetentes? ¿Las universidades no pueden dar un ingeniero que pueda hacer un software? ¿Cómo controlamos los insumos? Los insumos entran desde afuera y llegan cada vez más al BRAE y al Guayaga. El BRAE, ¿por qué es importante? Porque es la mejor hoja de coca, produce la mejor cocaína, en menos hectáreas se hacen más cultivos y ya no da 3 sino hasta 5 cosechas. Y los insumos entran y la cocaína sale, la droga sale desde el Guayaga y sale por los puertos. Entonces nosotros queremos darle solución, ¿cómo? Con los soldados, con los policías. Entonces se te presenta este secuestro
que la liberación se dio por presión, porque yo no sé cómo hay algunos que dicen, no puede ser por presión, hay indicios que han pagado. Yo no sé cómo él sabe que no es presión y hay indicios que él ha visto que han pagado, él ha visto el cheque. Esa persona ha visto el cheque. Dice que son 3 millones, me imagino. Tendremos un contacto dentro de la empresa. Lo que pasa es que no se termina de comprender todo el rompecabezas. Si los rehenes fueron liberados y no fueron rescatados, ¿por qué fueron liberados? ¿Porque se rindieron los...? Hay algunos rehenes que yo he escuchado que dicen que escuchaban el ruido de los helicópteros encima de ellos. Hay otros rehenes que han dicho que la peor noche que pasaron fueron cuando roqueteaban los helicópteros. La capacidad de los hermanos Quispe, porque hay uno que dice que era como la FARC, la capacidad de los hermanos Quispe les podía permitir tener 40 rehenes y desplazarse con los 40 rehenes, o como otros dijeron que tenían tanta capacidad que se habían repartido por grupos. No, la capacidad era tenerlos hasta un momento donde los sueltas, porque no te da para más tu capacidad. Claro, pero el momento en que lo sueltas, se supone, poniéndonos en la lógica del secuestrador, es el momento en que cobras, obtienes algo a cambio. El que hayas cobrado o que haya sido por presión, ¿quién lo sabe? Ellos. Ellos, correcto. Entonces, ¿el interés cuál era? Liberar a los rehenes. Felizmente, que no ha habido un rescate militar. Porque si con lo de Chavín están todos enjuiciados, con este rescate militar en la selva, donde tú no sabes ni puedes distinguir si son los rehenes o si son lo de la familia de Quispe, estarían todos en la Comisión Interamericana. Porque hay que recordar que en la primera acción que hicieron de esta operación de excelencia, que lo debe haber hecho un analfabeto, todos están enjuiciados, ¿no? En la única acción que tuvieron. Todos están enjuiciados. Estamos hablando del año 2008. Todos están enjuiciados porque hicieron una operación y murieron 3. Y como no le encontraron armas, hay que tener en cuenta que acá hay niños. Porque no solamente los niños hay que tomarlos en forma aislada, que los tienen ahí. Los niños hay unos que dicen que ya tienen 15, 20 años y otros que tienen 12. Entonces, ¿qué hubiera sucedido si hubiera habido un enfrentamiento y morían los niños? No quisiera ser jefe de patrulla. No quisiera ser jefe de patrulla. Porque pasarían 10 años, 20 años y estaría enjuiciado, ¿no? Si no me enjuician acá, me enjuician de afuera también. Entonces, yo creo que este tema de la liberación de los rehenes y este tema con las muertes de nuestras fuerzas del orden, tienen que llamarnos a meditar a todos. ¿Quién es el enemigo y cómo se soluciona? Cuando llamamos a la unidad nacional debe ser sinónimo de plan nacional. Cuando llamamos a enfrentar y apoyar esta lucha, tenemos que ver que esto no es problema de un gobierno, este es problema de varios gobiernos, y esto no es un problema militar, este es un problema de todos. Mientras que nosotros no nos demos cuenta de que este enemigo nos está ganando, que es el narcotráfico, porque el narcotráfico no solamente es Bae y Guayaga, 12 regiones del Perú tienen sembrío de coca. La droga sale por Piura, sale por Tumbes, sale por Loreto, sale por Puno. No solamente sale por el Bray y Guayaga, que sale por los puertos. Entonces, no pensemos, como dice Carlos Tapia, de que si hoy día agarramos a los 3 hermanos Quispe, terminaron los problemas en el Perú. No, son parte del problema. Es la parte armada del narcotráfico que está buscando que salgan las fuerzas del orden para que no malogren el negocio, porque ahí se cocina, ahí se fabrica la cocaína. De aquí se distribuye a América del Norte, de ahí sale la cocaína de acá. Si acá se deja de producir el negocio de la cocaína, se pierde. Bueno, ya está apareciendo el negocio de las drogas sintéticas. Entonces, ese es el negocio que están cuidando. ¿Quién? Esta amenaza transnacional. Esta no es una amenaza a los Quispe. Los Quispe son los sicarios rurales profesionales que conocen muy bien su trabajo y que les pagan bien. ¿No has visto tú la familia esta Gutiérrez en Ica? Que le está lavando, ¿no? 100 millones Entonces, de dólares. cuando ellos le preguntan, Artemio, se ríen. De Abimael, que se muera. Y ellos son el Partido Comunista Revolucionario, militarizado. O sea, y le hacemos bastante propaganda, ¿no? Porque ellos viven, por si acaso, los subversivos estos, los chicos estos, viven de la propaganda. Yo conversaba con Carlos y él decía, imagínate tú un artista de televisión que no le haga propaganda. No lo contratan para ninguna miniserie. Y a esto lo estamos haciendo famosos. Si esto lo pones en el anonimato, no lo conoce nadie, los hermanos Quispe. Hay que actuar sobre ellos, pero no pues con publicidad. Ya está bonito, ya sabemos quiénes son, todo. Carlos, quería aprovechar también para
aclarar un poco la situación en estas zonas, porque todos estos nombres, Quiteni, Quepachiato, son nombres novísimos en la cabeza de la mayoría de peruanos. Nunca los escuchamos. Y cuando se refieren a estas zonas del país, dicen, bueno, pueblos olvidados, ¿no? Remotos, que no figuran en el mapa, pero son poblaciones que están enclavadas en la zona de mayor riqueza. Algunos han llegado a decir el corazón energético del Perú. No sé si esto es exacto, pero en todo caso, son poblaciones que reciben enormes cantidades de dinero por el canon minero. Entonces, ¿por qué esta contradicción? Un distrito que tiene tanto dinero no tiene ni siquiera una comisaría, un juzgado, es decir, está sumido en el abandono absoluto. Los estudiantes de nuestro país empiezan a conocer su geografía cuando los hechos luctuosos se producen, ¿no es cierto? Ajomarca, Uchurajay, Lucanamarca, Quepachiato, Quiteni. Esa es la realidad. ¿Qué sucede? En el caso de Quepachiato, no te olvides que ahí se va a instalar una planta de licuefacción del gas. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Y esa zona, esos distritos tienen una gran cantidad del canon que se da en la región del Cusco. El problema es el siguiente, que la zona del BRAE, que comprende distritos de Quimbire, Pichari, y lo que ahora estamos viendo, el Cusco, en la parte de Ayacucho, en la zona del N, todo eso, a mi entender, debe ser ubicado como una zona particular de intervención estatal de largo plazo. Puede ser una región temporal, autónoma, con un mando político centralizado, porque los problemas que se cobijan ahí son problemas que piensan afectar, como muy bien dice el general Quiabra, Roberto, todo el país. No es cierto, ¿cómo se llama?, que el narcotráfico simplemente se desarrolla en eso, de ahí nace, ¿no es cierto?, de ahí se cocina, pero va corrompiendo y penetrando. El narcotráfico no captura el poder como los subversivos, lo penetra. Lo controla. 7 años el Ministerio de Producción se demoró en sacar la resolución para impedir que ingresara gasolina al N. 7 años. En el N se producen 200 toneladas de clorhidrato de cocaína, o sea, no es fácil lo que estamos viendo. Nosotros alguna vez hablábamos de conformar una oficina de un comisionado presidencial con categoría de ministro. En el 1970, cuando tú todavía no habías nacido, Beto, CRIRSA, cuando hubo el desastre del norte, se formó CRIRSA con un ministro. ¿Por qué? Porque ahora se dice, ¿quién es el responsable de lo que está sucediendo? A mí me preguntan a veces en la calle, ¿y quién es el jefe militar? Yo, que más o menos estoy metido en el tema, no sé quién es el general que está conduciendo esto, y quién es el jefe de la policía, tampoco sé, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una responsabilidad política, y vas a ver ahí, con esa categoría ministerial, para organizar un plan, estoy totalmente de acuerdo con el general Quiabra, de mediano y largo plazos. Es mentira que se va a resolver el problema en el corto plazo. Y por lo tanto el atolondramiento que ahora imbuye las mentalidades y las confusiones que se empiezan a dar cuando se dice que el BRAE es igual que el Guayaga o que Afganistán, Dios mío, ya las cosas son delicadas, ¿no es cierto? Y no nos lo dicen cualquier persona, nos dicen los altos funcionarios que deberían estar metidos en el tema. El problema es la narcocorrupción. La narcocorrupción es cuando ya te vas a convertir en un narcoestado. El presidente Calderón, que ya está de salida después de 5 años, le han dicho, la estrategia que usted aplicó ha fracasado, porque el presidente Calderón empleó a las Fuerzas Armadas desde un inicio para la guerra contra el narcotráfico. Dice, primero debieron decir que era una lucha, no una guerra. 50.000 muertos, porque había no solamente el enfrentamiento entre los cárteles, sino también con la fuerza del orden. ¿Y qué cosa ha dicho el presidente Calderón? Si yo no hubiera empleado a las Fuerzas Armadas, hoy día el crimen organizado estaría colocando al presidente. El narcotráfico, que es mucho más peligroso que esto, penetra de 2 formas, como dicen ellos, por el plomo o por la plata. O te rompo la mano o te rompo el alma.
O te compro al político, al juez, al policía, al militar, o te mato. A ese nivel queremos llegar. Entonces, si nosotros continuamos pensando de que el problema son los hermanos Quispe y que vamos a ser unos fracasados si no capturamos a los hermanos Quispe, no estamos viendo que el serio problema es el narcotráfico, y el narcotráfico lo tenemos en la vida diaria. En la vida diaria. Y esta violencia que se da dentro de la ciudadanía es una violencia diferente a la que teníamos nosotros, y ya muestra la presencia de los cárteles. Los ajustes de cuentas no existían en el Perú hace unos 10 años. Entonces tenemos nosotros que ver que este problema del narcotráfico, si lo seguimos manejando de esta manera y no como una política nacional, vayámonos al acuerdo nacional. Le hemos quitado mérito al acuerdo nacional. En el acuerdo nacional están todos los partidos políticos, todas las organizaciones de la sociedad. Pongámonos de acuerdo, hagamos una política nacional, porque esto no es de 5 ni de 10 años. Esto no es de 5 ni de 10. Aquel que diga que yo me voy a ir y voy a derrotar y voy a limpiar el BRAE, no se engaño, que no lo engañen. Este es un tema largo. Esos que comparan el BRAE con el Guayaga y dice el famoso Plan San Martín lo vamos a aplicar en el BRAE. El Plan San Martín descansa en la carretera marginal, tan criticada al presidente Belaúnde en su época. Si no existiera la carretera marginal del acero, los productos no podrían salir pues a Trujillo, Chiclayo, o a Huánuco, a Pucallpa, Lima. Tú vas al BRAE, caminas una cuadra y ya no sale nada. Entonces las familias las hemos perdido. ¿Se dedican a qué? Al narcotráfico. Las familias. Entonces las familias, tú tienes que recuperarlas. ¿Cómo las vas a recuperar? ¿Con bases militares? ¿Con presencia policial? No. Titúlale las tierras, dales apoyo técnico, dales un soporte para que puedan ganarse la vida de otra manera. Si no, esto va a ser un cuento de nunca acabar y van a pasar 20 años y vamos a seguir teniendo más muertos. Y a mí lo que más me preocupa es la sociedad que estamos formando. Ayer salió un diario del bullying, una encuesta donde hay un estudio de una universidad que dice el 50% ha sufrido los efectos de un insulto, una amenaza, pero el 64% de los encuestados dicen que ellos no participan en la defensa. O sea, hay un 64% de indiferentes. Si a esto le sumas tú unos profesores que han sido sancionados por terrorismo, y como somos debilones en el Perú, y les tires a la libertad, que han vuelto a ir a enseñar, porque Sendero Luminoso es el único grupo subversivo que empleó parte del magisterio en la captación de su gente. Entonces, esa misma gente vuelve a enseñar en las aulas. Si a eso le sumas tú que los libros tienen un contenido, ya pasó, ¿no?, el efecto de los libros. ¿Qué pasó el efecto de los libros? Ya se olvidaron del contenido de los libros. Tú vas al Ministerio de Educación, nadie hace control de los libros. Entonces tú tienes unos profesores que han sido terroristas. Y los autores de los libros también. Y los correctores que emplean las empresas. Entonces, tú tienes... ¿Qué sociedad estamos formando? Cuando hay un operativo policial donde no hay ningún alcalde que haya dicho lucha frontal contra la microcomercialización de la droga. No. Hace un operativo policial, agarra a una familia que dice que se gana la vida vendiendo quetes a los colegiales y todos los vecinos atacan a la policía. Pues esa gente son asesinos porque matan en vida a esta gente. El ejemplo de esta chica, la modelo venezolana, es el ejemplo de lo que le pasa a la gente. Tienes un viejo que también es vendedor y la mete al consumo de crack y mira cómo está. La chica lo que busca es salir. ¿Y qué sociedad estamos formando cuando ayer en el Clásico a alguien se le ocurrió, que no conoce, un minuto de silencio por la capitán de la policía que ha fallecido? Con trompeta. ¡Qué vergüenza! Todos seguían cantando y el trompeta tocando el minuto de silencio. O sea, ¿para qué hacemos eso? Peor. Te vas a Italia, donde un soldado italiano muere en Afganistán y el minuto de silencio no se escucha a nadie. Y hay hasta un día de luto. Acá, indiferencia. Ignorancia también. Ignorancia, indiferencia. ¿Y sabes qué? Porque no se me debe ir. Y dejémonos de hipocresías. Dejémonos de en el Congreso minuto de silencio. No van a pasar y todos apoyamos. Costo cero. ¿Cuánto vale la vida del teniente Delgado, de la capitán, de los suboficiales, que son los que llevan el peso en esta guerra? O sea, los de abajo. ¿Cuál es su sueldo? ¿Y cuál es su pensión? Contigo lo vimos en un programa, cuando el gobierno ese que se fue
quería darles el 80%. ¿Cuánto vale la vida para la familia? ¿Cuánto cree que le va a tocar de pensión a la capitán y al teniente? ¿Cuánto? ¿200 soles? Porque la capitán tiene 12 años de servicio, el teniente tiene 5, los suboficiales tienen 3 años. ¿Cuánto le vas a dar de pensión? ¿Cuánto vale el hijo que hoy día sufren, de esos 2 hijos que todavía no aparecen? ¿Cuánto va a valer su pensión? ¿Por qué? Porque seguimos del 100% del sueldo, solamente el 5% es pensionable. Y el ministro de Economía no le da la gana de hacer algo. Nadie está pidiendo aumento. Homologar como debe ser, como la gente. ¿Por qué no va el ministro Albrae? El ministro de Economía que vaya Albrae. Y ahí que le diga a los oficiales, porque el que hoy está en retiro, le quiere seguir poniendo bonitos. Y cuando te mueres, o cuando quedas discapacitado, como van a quedar los que han pisado las minas, le vas a dar solamente el porcentaje que te corresponde del pensionable. A ver si nos dejamos de hipocresías y de una vez, si quieres apoyar, dales lo que les corresponde. Entonces esos hipócritas que hablan de unidad nacional, de viva las Fuerzas Armadas y heroína, ya es tiempo, porque le costó muy barato al Perú. La paz de hoy día le costó baratito. Un soldado valía 47 soles. Y cuando se iba de baja valía 110 y lo abandonaste. Entonces nos hemos acostumbrado a que les cueste barato la vida de los que hoy día están nuevamente rescatando a gente que no conoce, ¿no? Expuestos a que los enjuicien, a perder una pierna, a morir, ya que su familia se contente pues con sus 200 soles. Entonces, no seamos así los peruanos. A ver si los peruanos somos un poco más conscientes, nos damos cuenta del problemón que tenemos, que es el narcotráfico, nos juntamos todos de un plan nacional, que esa es unidad nacional, y a la gente, esta gente que da la vida porque va y arriesga su vida, a ver si la tratamos bien. Porque ¿sabes qué? La pensión para las viudas y para los que son veteranos de guerra solamente les alcanza para pagar sus medicinas. O para ayudarlo a uno de sus hijos a criar un nieto. Porque cuando estuvieron en actividad no pudieron darle educación de repente a uno de sus hijos. La pensión ya no es para irse de viaje porque no te alcanza. La pensión es para su salud y para apoyar a uno de sus hijos. Dejémonos de hipocresías y hagámoslo de una vez. Y no sigamos dilatando. No hagamos que los retirados tengan que hacer marchas, ni que los de actividad ganen una propina en base a bonos, y que cuando mañana, porque están arriesgando su vida, se den cuenta de que lo dejan a sus familiares no les alcanza para nada. Entonces, tenemos 2 grandes temas. O lo vemos en un plan nacional y nos dejamos hipocresía, o continuamos nomás con esta coyuntura. Dentro de 2 o 3 días va a aparecer otra noticia y nos vamos a olvidar de estos chicos y vamos a tocar otro tema. Entonces, ese debe ser la consecuencia de este toma de rehenes y esta recuperación con vida de ellos. Qué suerte la de ellos. Gracias, general. Gracias. Carlos, en este momento, cuando escuchamos las declaraciones del ministro de Defensa que nos dice, por ejemplo, que la zona de combate es igual a Afganistán, o que nos dice que es una falta de respeto que algunos quieran sugerir que ha habido pago, cuando no queda absolutamente claro hasta ahora si fue liberación o rescate, y lo cierto es que los rehenes están con vida, eso es innegable, pero también es innegable que hay muertos, que hay desaparecidos y que hay heridos. Cuando tenemos un titular como una victoria impecable, que esta sí es una falta de respeto, ¿qué podríamos pedirles, exigirles a las autoridades que tendrían que haber tenido las riendas de este operativo? Es decir, hemos visto al presidente de la República otra vez con el uniforme militar, no sé si está en actividad, si es normal ponerse el uniforme cuando la situación, digamos, lo hace propicio. Pero ¿quiénes son o quiénes deberían haber sido los grandes estrategas de todo este operativo y cuánto éxito o fracaso han tenido? Ya, primero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Roberto. Es imposible pues seguir con esta situación de que el Ministerio de Economía dice no hay plata para las pensiones de los militares o sus regulaciones que ellos piden, en fin, ¿no?
a veces cuando se administra el poder arriba en las oficinas y que están alejados de la realidad del país, se pueden cometer todas estas cosas. Y la insensibilidad nos gana a veces, ¿no? Pero lo que contestándote, creo que primero es el Comando Conjunto de la Fuerza Armada el responsable de lo que está sucediendo en el BRAE. A diferencia de lo que sucedió en el Guayaga, era un frente policial, el frente policial del Guayaga. La responsabilidad en el comando de todo esto es del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, ¿no? Ahora, los ministros del Defensa y del Interior creo que viajan a las zonas, acompañan de cierta manera, pero no aparecen pues como los responsables políticos de un enfrentamiento de tal calibre, ¿no? Cuando se dice que lo que sucede en el BRAE es semejante a lo que sucede en Afganistán, yo siento un escalofrío en la columna vertebral, ¿no es cierto? Digo, y cuando lo he escuchado también al ministro del Interior ayer en un programa de televisión diciendo las cosas que está diciendo, siendo ya un dolor de cabeza más agudo. Entonces, el problema no solamente es policial militar, sino, como se ha dicho, un problema mucho más complejo. Generalmente, cuando un problema es complejo y tiene ese efecto de diversos sectores y factores, se le califica de político. El tema es político porque los especialistas y los técnicos no lo pueden resolver. Si no, ¿para qué se tiran los políticos? A veces se dice ahora, no, los políticos que confunden las cosas, que se resuelven desde el punto de vista técnico. No, es al revés. Cuando los problemas son complejos, los técnicos que son sectorizados no pueden resolverlos y por eso se requiere una visión política. La política tiene que ver con el estadista, ¿no es cierto? El tema del presidente Ollantumala que va y que señala que hay que capturar a los quispe, en fin, me parece que está bien, pero la función de un presidente sobre este tema complejo debe ser, es decir, organicemos entonces una voluntad colectiva política para decir, resolvamos en el largo plazo el problema del narcotráfico. Cuando vemos que están la estrategia militar, entiendo, señalando a los pobladores de la zona, salgan de acá porque vamos a roquetear y vamos a cañonear, la situación es bien discutible, porque ¿qué es lo que está sucediendo? Diciendo, salgan todos los civiles porque los que quedan los vamos a roquetear, ¿no es cierto? Cuando si el tema es del narcotráfico como estrategia principal, a esos pobres pobladores abandonados no lo podemos decir, salgan ustedes, porque ellos dicen, los militares fueron los que nos dijeron que salieron y que van a matar a nuestros animales. O sea, hay una visión, ¿no es cierto?, no compleja del asunto, limitada. Lo que no quiere decir que hay que apoyar la persecución, la captura y la eliminación de todos estos grupos armados, bandas armadas. Pero el problema en su complejidad tiene que ser abordado con una visión estadista y que convoque a todas las fuerzas del país, ¿no? Perdón, ¿sí es como Afganistán? Que le den pues a las Fuerzas Armadas del Perú la fuerza que tiene Estados Unidos y toda la OTAN. Si queremos compararnos con Colombia, Colombia es exitoso. Operación Fénix, Odiseo, Camaleón. Pero Colombia para hacer esa operación emplea 54 helicópteros y 12 aviones. En el Perú, 5.4 helicóptero, 1.2 avión, ¿no? Y los colombianos pues bombardean. Si acá bombardeáramos y tuviéramos pues 54 helicópteros y 12 aviones, esto hubiera sido mejor, ¿no? Pero si tú tienes 5.4, 5 helicópteros y un avión, entonces, o es Afganistán, de repente no sabemos como Afganistán, como Colombia, los medios pues. Entonces, encima de eso, tú quieres operaciones militares en un terreno tan difícil que dicen que es como Afganistán, y le das ¿qué? Pero Afganistán, discúlpame Roberto, es la intervención de un ejército extranjero. Qué fácil. Claro, Estados Unidos es distinto. Estados Unidos por eso dijo, ¿no? Bush dijo, vamos a la guerra contra el terrorismo internacional, porque el concepto de terrorismo no es igual en todos los países, va a ser contra Al-Qaeda y los países que lo cobijen, porque ¿de dónde empleo toda mi fuerza? Entonces, como ellos son en Estados Unidos, entonces destruyen Irak, destruyen Afganistán y después se van
y dan su canchita, hace pues, su chanchita para levantar pues, el país de nuevo, ¿no? En el Perú no puedes hacer esto, pues, porque si el Perú hubiéramos seguido la doctrina americana, hubiéramos bombardeado Huamanga, ¿no? Claro. Hubiéramos destruido Huamanga. Esto es lo que dijo el general Huamán, ¿no es cierto? ¿No? En el 84. No, Huamán dijo que... Huancavelica. A Huamán lo sacaron porque dijo, esto no es un problema militar, sino social. Ajá. Lo sacaron. Porque si quieren, yo puedo bombardear Huancavelica. Claro, pues. Porque el militar dijo que era un problema social, lo sacaron. Es una cosa increíble. Lo sacaron. Lo que ha sucedido en ¿Por este qué? país. Porque el general era de la zona, pues. Claro, porque sabía, era quechua hablante. Era abanquino, era de la zona. Apurimeño, claro. Y dijo, el problema es social, sáquenlo. Entonces tú acá ves un militar que dice, esto no es un problema militar, es social. Este militar, no, sáquenlo. Los militares son fuerza cuartelada. Ahora, en este momento, Carlos, Roberto, en realidad a lo que iba era tratar de identificar quién ha estado al mando. Es decir, el presidente, insisto, lo hemos visto con uniforme, pero apareció en la foto y luego se fue a dar la mano a Obama a Colombia un ratito, regresó y está de foto en foto, ¿no? Porque ahora es la foto con los rehenes y esto parece una especie de roadshow. Pero ¿quién está al mando? ¿Dónde está, por ejemplo, a Valdés no se le ha visto ni el forro? ¿Dónde está el primer ministro? ¿Dónde está, es decir... Acá el jefe del comando conjunto es el que asume. Si es una el tarea... general Howell. Sí, si es una tarea militar... Claro. Si son operaciones... Esta es una operación. Entonces el mérito es de él. El mérito es de él. O el fracaso es de él. Como la captura de Artemio también es de la inteligencia policial y de la patrulla policial de Guayaga. Y de la patrulla militar que capturó físicamente a Artemio. Claro. ¿No? Después. No, después no. No, digo, la inteligencia. No, la captura. Hubo la inteligencia policial que sembró un topo y después hubo la captura física a cargo de una patrulla militar. Entonces, esos son los artífices de la victoria. No este, ni el de acá. Acá también. En esta liberación, tú tienes... ¿Quién conduce? Déjenlos solitos a ellos. Uno podría cuestionar, por ejemplo, la estrategia militar. Yo tengo 35 años en este negocio. Yo no soy como esos que leen un folleto de 4 páginas y se creen estrategas militares, o como aquel que tiene su vademecum de fragatas y cree que es almirante y cuestiona la Lupo, o el otro que dice que ve sus avioncitos y dice por qué es y no el otro, ¿no? Yo no podría cuestionar la estrategia militar que están aplicando. No, tengo idea, todo, pero una cosa es estar acá y otra cosa es... el caballo. ¿Cuál es la situación? ¿Esto es lo mismo que sucedió en el 2002? No, porque allá los rehenes en menos de 24 horas fueron liberados y se inició la operación persecución, que hay que tener mucho cuidado porque esa es la ventaja de ellos, porque entramos al terreno de ellos, ¿no? Por eso es que vemos que ellos, ¿cuáles son las bajas que nos hacen? No por enfrentamiento, las minas. Te estoy metiendo pues a mi terreno, ¿no? Entonces, pero es esperable, ¿no? Cuestionar las tácticas y las estrategias militares, yo creo que corresponde solamente a los que hoy día están... y no hay que tener miedo a asumir los errores tácticos. El presidente Santos, en el mes pasado, hubo una operación donde mataron a 35 de la FARC. Y después emboscaron a 11 de las fuerzas públicas. Que dicho sea de paso, lo que tú preguntabas, que ellos tienen un plan que se llama Espada de Honor, que es para custodiar la infraestructura petrolera, que son de los objetivos de la FARC, para el cobro de cupos y para el sabotaje. Y los emboscaron. Y el presidente Santos dijo, este es un error táctico militar que no debe permitirse. Y después ha habido otra acción positiva, 33 de la FARC. Entonces, ¿qué cosa quiero decir? Que así como ascendemos y recompensamos, también tenemos que asumir cuando cometemos errores, ¿no? Y una última pregunta de tipo militar, general Quiabra. Lo que se dice del helicóptero donde murió la capitana y de un segundo helicóptero que fueron atacados es que 2 policías, 2 suboficiales saltan del helicóptero y luego ante lo tupido del fuego subversivo, los helicópteros se van. Y estos 2 policías quedan en tierra combatiendo. ¿Qué dice, digamos, el manual de operaciones en una situación así? ¿Cuándo se regresa por ellos? ¿No se regresa por ellos? ¿Se les rescata? ¿Se les ayuda? ¿Qué se hace en una situación semejante? Terreno y enemigo. Esta es una situación similar con la del teniente Delgado. El teniente Delgado estaba con su patrulla y hubo un enfrentamiento y el teniente Delgado falleció y no lo podían sacar. Entonces todos desde afuera dicen, ¿por qué no van los helicópteros?
Pero si ese estratega o ese táctico hubiera reaccionado rápidamente sin pensar quién es el enemigo y envía el helicóptero, en este momento se hubieran tumbado un helicóptero con 20 soldados adentro. ¡Ah! Y han tenido que hacer una operación con patrullas por tierra. Entonces, la táctica y la estrategia no es así tan fría, 2 más 2 son 4. Todo el mundo pensaría que vayan los helicópteros. Eso es lo que pensaba al otro lado, pues. Ven. En este caso es similar. En este caso es similar, han estado bajando. El objetivo siempre es los helicópteros. Hay que tener en cuenta que ellos tienen armas de largo alcance, de las que les han dado y las que nos han robado, y tienen muchas posibilidades a corta distancia de bajarse un helicóptero. Entonces, los helicópteros se retiran y ahí tienes que montar tú una operación donde tiene que haber un rescate por tierra. Quién sabe, tendrías que hacer un bombardeo, una cortina aérea, ¿no? Esa es la táctica. Pero tú no puedes emplear el mismo cliché para todo. Tú antes empleabas el cliché de que vas y roqueteas por arriba y sale la patrulla. Hoy día no, pues, porque este es otro enemigo. Este es un enemigo donde todos tienen armas de largo alcance y tienen posibilidades de derribarte un helicóptero. Entonces, y tienen RPG que se pueden fácilmente bajar un... Entonces, esos riesgos son los que te pinta el de inteligencia, el de operaciones. El de operaciones hace su maniobra, pues. Esa es... la estrategia es ciencia y es arte. Ciencia son los conocimientos, el arte es cuando la aplicas. Por eso que todos no son Rommel, pues. Todos no son Napoleón. Porque hay que ser artista de la guerra también. Cualquiera que lee un documento y se aprende de memoria no es estratega, pues, porque cuando la aplicas, uno se afina y otro desafina, ¿no? Entonces yo creo que el jefe supremo del Comando Conjunto, el general Howell, tiene el mando operativo, sí, pero, y está allá. Pero el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente. Es que ¿sabe qué pasa? Acá siempre nos hemos olvidado de los años 80 y algo importante, la directiva de gobierno. Los militares, así como hablamos de que no son deliberantes y son subordinados, los objetivos militares obedecen a un objetivo político. Habría que preguntar dónde está la directiva de gobierno y cuál es el objetivo político para que los militares la cumplan, ¿no? Quiero 10 segundos para intervenir del lado no militar. Interviene. ¿No? Hace 4 años que están allá los militares en el BRAE, ¿no es cierto? No, 2008, ¿no? Claro, pues, sí. Estamos en 2012, sí. ¿no es cierto? Hay toda una brigada ahí, hay 800 policías, hay compañía de comando combinada, y creo que los civiles podemos hacer un balance, porque ¿cómo se llama? Si no, es decir, no podemos opinar, ¿no es cierto? Hago un paréntesis, antes que continúe, yo te voy a hacer un balance de los militares. Un paréntesis al paréntesis, o sea, un corchete. Se hizo la operación Excelencia 777 en agosto del 2008, ¿no es cierto? Sí. Para este plan BRAE. Y al día siguiente le recortaron 600 millones a ese presupuesto. Un civil, el ministro de Economía, para que no haya inflación. ¿Y qué dijo el ministro de Defensa de esa época? Que es un civil, me siento más perdido que Adán al Día de la Madre, y los mandó a los soldados. Si hubiera sido un militar, de repente dice, no voy. Entonces, claro. Los civiles son, ¿no? Los militares cumplen. Yo no hubiera cumplido. Bueno, pero no. Entonces, ese plan nació muerto. No, 600 millones nace muerto. Pero, y si tú le quitas el presupuesto... Deje mi interrupción con la venia de la presidencia. Con la venia de la presidencia. Mi interrupción ha sido interrumpida. Quito el corchete y que siga el paréntesis. Bueno, es que hay una confusión entre civiles y políticos, ¿no? Roberto se refiere a los políticos, a los que gobiernan. No. Yo refiero a los civiles como el tema que opinamos como analistas, porque yo no estoy en parte de... Pero tienes que conocer que hubo una reducción de 600 millones. Claro, está bien. Está bien, pero por ejemplo, en Unión Mantaro están tirando morteros en estos momentos, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque son como fuerzas acuarteladas, el militar, y que con operaciones que a la población la perjudican, eso no va a servir para resolver el problema del BRAE. Yo no sé por qué se pone al comando conjunto de las Fuerzas Armadas para resolver el problema del BRAE. ¿Por qué? Coincidimos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los políticos no quieren asumir su responsabilidad. Coincidimos. Por eso, ¿ves? Coincidimos. Entonces, debe haber ahí un comando político, que los militares en su área, ¿no es cierto? Que con los recursos que se requieran, en fin. Pero la resolución del problema es un problema político. Ayer me han informado que los comisionados por la paz y el desarrollo, que dependen del Ministerio del Interior en esas zonas, no tienen ni secretaria. Y cuando van a la base militar para pedir, ¿cómo se llama?, los pobladores, que le hagan una losa deportiva, los militares, con esa acción cívica, dicen, está bien, hay
hay que llevarnos bien con la población, pero esa losa deportiva sirve para secar la hoja de coca. ¿Qué tiene que ver los militares con la paz? Por eso ¿Qué tiene que ver los militares con que no hay maestros? Por eso digo. No hay entonces quieren que los militares hagan todo, como Pero, siempre. ¿y por qué no ponen, ¿para qué? ¿Por qué no ponen responsables entonces de todo el problema del DRAE? Cuando sale mal, ya sabes a quién enjuiciar. Pues. Pero, jefe político militar, todo el mundo lo ha criticado. Y era el que aguantaba todo, y ahora está enjuiciado. O sea, la política Asume, pues, y el jefe, el presidente Ollantumala es de verdad, es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero también es el responsable jefe de todo el Estado. No le puedes dar a los militares la responsabilidad principal de la resolución de un problema que es multisectorial, que es complejísimo. Carlos, no el tiempo ser. nos ha ganado y ahora tengo que interrumpir. No, antes que te gane. Ustedes, ya se acabó el tiempo. No, antes que te gane. Si no vemos que el narcotráfico es un serio problema, de vida no puedes seguir estando al frente de la lucha contra el narcotráfico en el Perú. La otra vez le preguntaron, ¿qué hace usted con lavado de activos? Voy a coordinar. No puede. Si es la jefa, tiene que ordenar. Pero si va a coordinar... Bien, bueno. Yo quiero solamente cerrar esa conversación recordándole al presidente de la República y a las más altas autoridades que hay 3 poblaciones, Alto Lagunas, Incari Nativo y San Fernando, que han sido desalojadas, que han sido desplazadas porque se les ha dicho a hombres, mujeres, ancianos y niños que sus poblaciones, sus casas van a ser bombardeadas. Imaginemos qué pasaría si en vez de llamarse Alto Lagunas, Incari y San Fernando se llamaran San Isidro, Miraflores y Barranco. Pongámonos en ese caso. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, las congresistas Luz Salgado, Lourdes Alcorta y el legislador Antonio Medina, cuyo primo fue secuestrado por Sendero Luminoso, estarán aquí. Uno que dice, no lo reduzcamos a que son guachimanes del narcotráfico, como si el narcotráfico fuera una amenaza más suave que la subversión. Yo preferiría que estos fueran subversivos y no narcotraficantes. ¿Por qué? Porque los subversivos los puedes trabajar con ideología, ya los hemos ganado. El que tiene a la población gana. Cuando el Perú logró tener a la población que la habíamos perdido, le quitamos la fuente de abastecimiento, de seguridad que eran los pobladores a los subversivos. Pero cuando derrotamos militarmente a los subversivos, no se hizo la consolidación. La consolidación era la presencia del Estado en estas zonas. Mejorarles la calidad de vida. Presencia del Estado, educación, salud, carreteras, comercio, algo que les permitiera a los retornantes, a los nunca capturados y a los que habían cumplido su condena, tener una oportunidad de ganarse la vida. Lo que está haciendo Colombia hoy en día. Colombia, de los 18.000 que eran hace 10 años, hoy son 8.000. ¿Y qué hace con esos 10.000 que se han desmovilizado? Un programa social, tierras y apoyo para que puedan vivir, porque si no, ¿de qué viven? Entonces, estos se han regresado y encuentran que todo es lo mismo. Entonces, si encuentran que todo es lo mismo, ¿qué cosa hago? Soy profesional pues en esto, soy profesional porque me conozco las rutas y porque puedo apoyar en esto que me va a ganar mi plata. Sé manejar armas. ¿Dónde está el Estado? Entonces, cuando tú dices, esto lo soluciono, ¿cómo? ¿Enviando a los soldados en las alturas del Bicatán y poniendo 2 puestos policiales antidrogas? Entonces, si el enemigo es el narcotráfico, ¿qué estamos haciendo? ¡Nada! ¿Hay lavado de activos? ¿Control de lavado de activos? Sale lo... Policía, contra el ejército en los corredores de la droga. Y ellos, para venderse como necesidad para el negocio de la droga, tienen que tener armas. Y cada vez más se van involucrando en toda la industria del narcotráfico. Yo he dicho siempre que quitas a los quispes, los capturas, los desapareces, los eliminas, y el hábitat de la violencia, producto de una economía ilegal, va a permanecer. En los estados del norte de México no están los hermanos Quispe, y hay 40.000 muertos, ¿no es cierto? El problema principal, estratégico, es cómo resolver el hábitat sociopolítico, que es tributario de la violencia, porque es una economía ilegal. El 60% del Producto Bruto Interno del BRAE viene de la coca. Pero ¿qué cosa hay que hacer ahora? Ahora todos tenemos que cerrar filas y, francamente, que nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, cumplan con sus objetivos y sean capturados o eliminados en combate. Ahí no puede haber izquierda, derecha, centro, arriba, abajo. Todos tenemos que cerrar filas, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que no seamos lo suficientemente
normales en el análisis para decir, no son victorias impecables, hay problemas, tenemos que resolver el problema de inteligencia. ¿Cómo llegaron 80 hombres a Quepachato? ¿Cómo se llaman? Con sus fusiles AKM, en bus, ¿cómo llegaron? Nadie informó de eso. O sea, hay problemas que tienen que ser resueltos, ¿no? Y para que podamos en el largo plazo abordar una estrategia que verdaderamente reconstruya la paz y el tejido. Estado mejor, y tuvimos 20 años de muerte y destrucción. Hay dos tipos de guerra, la guerra convencional y la guerra no convencional. En la guerra convencional es que se enfrentan dos fuerzas armadas, y en la guerra no convencional hay tres modalidades hoy en día: la subversión, el terrorismo y el narcotráfico. La subversión es la guerra que tiene que lidiar un Estado contra una organización que, con apoyo o no del exterior, emplea métodos violentos para destruir la sociedad y tomar el poder y cambiarlo de acuerdo a su ideología. Eso es lo que tuvo el Perú con Sendero Luminoso. Terrorismo es lo que tiene Estados Unidos y Occidente, que viene luchando contra Al Qaeda, porque el terrorismo no busca tomar poder. Al Qaeda quiere tomar el poder en Estados Unidos, no, y sin embargo hizo el 11 de septiembre, ¿no? Vino lo de Londres, lo de Madrid. Pero para que Estados Unidos pueda ejecutar a los terroristas necesitaba un territorio. Entonces dijo, están en Afganistán. Después dijo, están en Irak, y total lo asesinaron a Bin Laden en Pakistán. Y el narcotráfico, que tiene su elemento armado. Porque no tenemos cuenta nosotros que el Perú es el primer productor y exportador mundial de cocaína, y que este gran negocio requiere pues defender su cocina. Acá se hace la cocaína. Y cuando ellos contratan sicarios, contratan profesionales. Y así como sicario urbano, tienes unos sicarios rurales que conocen el terreno, tienen armas y que están actuando ¿contra quién? Contra la fuerza del orden, que son los que con su presencia están malogrando el negocio. Entonces, cuando nosotros decimos quién es el enemigo y cómo hay que combatirlo, tenemos que decir que es el narcotráfico. Algo social, la falta de Estado, la no existencia de institucionalidad. Beto, para terminar, la violencia no solamente es de los quispe palominos, sino también hay el narcotráfico de violencia. ¿Cómo crees que actúan los jueces ahí? ¿Cómo crees que actúan los fiscales? ¿Cómo se llaman los profesores? El hábitat es de violencia, es como consecuencia de una economía ilegal, perseguida. Es como la película del siglo pasado, de los años 30 en Chicago, pues, ¿no es cierto? Cuando hay, en la época de la prohibición. Entonces tenemos que resolver eso con una mirada de largo plazo. Ahora, en el corto plazo, sí, pues hay que resolverlos y capturarlos o eliminarlos en el combate. Ojalá se pueda, ¿no? Porque no puede ser que los titulares hablen de victorias y las caras que vemos cuando se entrevistan a los familiares no son muy victoriosos, llamémosle así, ¿no? General Quiabra, se refiere Carlos evidentemente a este titular que ya lo hemos mostrado varias veces en el programa de hoy, pero que no deja de indignar, porque hay muertos, porque hay heridos, porque hay desaparecidos, porque hay poblaciones desplazadas ante la amenaza de bombardeo. ¿A usted le gusta hablar de rescate o de liberación? Y en cualquiera de los dos casos, ¿cuáles serían las virtudes y defectos militares que encuentra? Permíteme continuar la respuesta que empezó y se fue. ¿Quién es el enemigo? Yo creo que el Perú no puede cometer el mismo error de los años 80, ¿no? Dijimos que eran unos delincuentes abigeos y nos encontramos con que eran unos senderistas subversivos, que tuvieron un iluminado que les dijo hay que destruir al Perú y matar a su gente para hacer un Estado. Bien, ¿qué es lo correcto? El ministro acaba de decir, el ministro del Interior acaba de decir que, perdón, de Defensa, que toda esta zona es como Afganistán, ¿no? Para tratar de hacer un símil hablando de las guaridas o las cuevas donde se ocultan estos terroristas. Esta mañana hemos invitado a Roberto Quiabra y a Carlos Tapia para tratar de entender lo que está pasando. Buenos días a ambos. Buenos días. Buenos días. Carlos, ¿cuál debería ser la denominación? ¿Por qué no comenzamos por ponernos de acuerdo? ¿Son terroristas, narcoterroristas, secuestradores, sicarios? ¿Cómo los llamamos? Primero, la importancia de resolver ese problema. Con el general estábamos conversando de que
Desde la época de Sun Tzu, hace 2500 años, hay que conocer al enemigo para saber combatirlo. Pero si tú lo caracterizas de una manera equivocada, tu táctica, tu estrategia también va a ser equivocada. O sea, esto no es una discusión solamente académica. Por ejemplo, cuando se dice subversivos, el subversivo es aquel que quiere cambiar el régimen, quiere capturar el poder por la vía violenta, quiere construir otro tipo de Estado. Yo sospecho que los hermanos Quispe no están muy interesados en cambiar el Estado, están interesados en tener plata y están interesados en convivir con el narcotráfico, fagocitándolo y tercerizando la función de la violencia armada. Entonces, ¿cómo debería ser calificado? Primero, en términos globales, son una banda armada, ¿no es cierto? Se pueden disfrazar con uniforme de camuflaje, pero son una banda armada. Y esa banda armada, ¿qué cosa es lo que hace? Realiza acciones contra la policía.